Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Aquí, bajo un silbo apacible, en la tarde del miércoles 24 de diciembre del 2025, bajo los días de Adviento. Y hoy llegamos a la conclusión de nuestro viaje hacia Belén a través de la Escritura. En estos 24 días de Adviento, comenzando desde el día 1 de diciembre. Y les soy honesto, no pensé que lo lograría. Yo le compartía a hermanos, específicamente a un hermano en la fe, la cual es como quien dice, mi sostén, mi columna, mi pared donde yo puedo recostarme, también mi paño de lágrimas, porque también le expreso frustraciones. Y le comenté en una ocasión, le dije, oye, ¿sabes qué? No sé si yo pueda llegar a hacer 24 escritos. Y la respuesta de él me acordó a una alabanza que también es adoración, cuando dice, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para yo seguir un día a la vez. Y escribir 24 reflexiones diariamente, día por día, procurando seguir esa ruta, ese camino, guiados por su estrella hasta la misma puerta que nos revelaría al niño nacido rey de los judíos, Jesucristo. Para mí fue un reto. Y comenzando desde el Antiguo Testamento y su profecía mesiánica de Isaías, también de Malaquías y de Miqueas, y continuando por la ruta del Nuevo Testamento con Lucas y su verdad precisa, la verdad precisa según Lucas, y también con Mateo y esa conexión que él nos dio, una conexión con el cumplimiento profético mesiánico dado en el Antiguo Testamento, mostrándonos también la verdad, pero a través del lente del apóstol Mateo, esa verdad de la divinidad del Mesías prometido mediante su nacimiento virginal, como lo menciona en su escrito, como lo profetizó también el profeta Isaías, y llevándolo al contexto espiritual en los otros días también posteriores, para poder aplicarlo a nuestras vidas a través del lente, del enfoque del apóstol Saúl. Tú lo conoces por el apóstol Pablo y sus cartas a las iglesias. Y hoy finalizamos, y tengo muchos sentimientos porque para mí fue un reto estos 24 días de indagar, buscar, profundizar para poder llevarles a ustedes la palabra precisa, tal y como está en la escritura, y poder llevarlas a ustedes escrituralmente y no según mis propias convicciones o mi propio pensamiento. Hoy finalizamos con las palabras del apóstol Jacobo. Se conoce en español por el apóstol Santiago el Menor, que más allá de plasmar doctrinas y cuestiones teológicas, Santiago, busca motivarnos a nosotros como creyentes a que no seamos tan solo oidores, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Dicho esto, toma tu Biblia y acompáñame a la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, los versos del 16 al 18. Epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 16, comenzando: a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amados hermanos míos, no erréis.
¿Con qué verso comenzamos nosotros? Amados hermanos míos, no erréis. Directo al grano. En otras versiones, como la que le he comentado en varias en varias ocasiones en mis videos, la versión de la King James Bible, traducido al español, dice: hermanos, amados hermanos míos, no os dejéis engañar, no se dejen engañar. Y si en aquel tiempo el apóstol Santiago el menor, le exhortó a sus hermanos en Cristo, pero que también eran israelitas, porque les escribió a las 12 tribus de Israel, a las 12 tribus que estaban en la dispersión, o sea, en la diáspora, como dice en el verso 1, Santiago, siervo de Dios, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y si en aquel tiempo el apóstol Santiago el menor le escribe a la iglesia israelita, porque está tomando las 12 tribus, no las de Judá solamente, no los judíos solamente, sino al pueblo de Israel completo, cristiano, los cristianos de cada uno de ellos, a las cuales él le escribió. Y si él les exhortó, porque en ese tiempo había engaño, como vemos en el verso 1, que le dice que son a las 12 tribus que están en la dispersión, y que le dice: no erréis, que no se dejen engañar, que no caigan en el error, sea donde sea que estén. Cuanto más ahora que vivimos en la era del total engaño. Sí, hoy día, donde, como dijo el mismo Mesías, Jesucristo, en Mateo 24, que también está en Lucas, donde menciona los tiempos donde se levantarán falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Donde vemos que la cultura está muy, pero que muy por encima de nuestras convicciones cristianas. Por lo que eso, mirándolo de ese punto de vista, que la cultura hoy día está por encima, como quiera, de las convicciones cristianas que tengamos, eso nos obliga a redefinir cuáles son realmente nuestras posturas, cuáles son nuestras convicciones, si están puestas a la luz de la Escritura o están a la luz de nuestra cultura. Por eso es que el apóstol Santiago el menor, nos hace un llamado a no caer en el engaño. ¿Cuál engaño? En el engaño del mundo, a no errar, a no caer en el error que muchos hoy día viven creyendo que pueden vivir una vida cristiana secularmente. Y quiero pues hacer una parte, porque voy a lo intentaré, créanme que sí. Intentaré no ser fuerte en las palabras de mi exhortación en el día de hoy. Pero es que yo, meditando, llegué a la conclusión de que basta con que ya el mundo insulte y ofenda a Dios constantemente con sus actitudes, como para que también la iglesia, su iglesia, los que dicen llamarse hijos de Dios, caigan en el error de insultar y ofender a Dios. ¿Cómo? Con su cristianismo secular. Que sí, soy cristiano, voy a una iglesia, soy miembro, me bauticé, hice la oración de confesión de fe. Hay que ver cuál fe, pero la hizo.
estoy participando en ministerio, pero en la vida personal viven una vida secular. Y basta con lo que el mundo hace para que también la iglesia caiga en el enredo de ese engaño. ¿Sabes por qué? Porque no se puede ser un cristiano y vivir una vida secularmente cuando la Biblia, la palabra de Dios, nos exhorta, nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Por si acaso pensamos que el no amen al mundo es al sistema del mundo. Sí, no ames al sistema del mundo si lo quieres poner así, pero dice ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, aunque tú digas que el amor de Dios está en tu vida. Si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Es para que lo sepas, para que redefinas tus convicciones si vas a seguir viviendo una vida secular, cristiana, secular, o una Biblia cristiana según la Escritura. Si la cultura te va a definir o si es la Escritura la que te va a definir una vez y para siempre, porque esto no es por un rato, esto es para toda la vida. Y el apóstol Juan nos dice, luego de decir que no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, y todavía no he comenzado con el escrito, luego nos dice el por qué no debemos amar como cristianos, ni al mundo, ni las cosas del mundo. Dice en el próximo verso, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y termina diciendo el apóstol Juan, Yohanan, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Con eso damos seguido al próximo verso del día de hoy. Verso 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Lo que hizo Dios, iglesia, amigo y amiga que me escucha, lo que hizo Dios una vez y para siempre, que lo plasmó en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que se lo reveló a los profetas del Antiguo Testamento y que envió a su ángel, a su mensajero, Gabriel, a darles la noticia a Zacarías, el sacerdote, primeramente, a Miriam, tú la conoces por María, también a Joseph, tú lo conoces por José, y a los pastores que estaban velando las vigilias de la noche junto a sus ovejas. Lo que hizo Dios fue un regalo divino, un acto de dar el bien, de dar toda su dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto, todo su regalo perfecto, proveniente del mismísimo trono de Dios, de lo alto, del quien es nuestro proveedor. ¿Proveedor de qué? De luz. Dice, de lo alto del Padre,
de las luces. Porque cuando hablamos de un padre, cuando se menciona la palabra padre, estamos hablando y refiriéndonos a uno que provee para su casa. Está refiriéndose a provisión. Recuerden, Belén Efrata, casa de pan, casa de provisión, casa de sustento y de fructífero. Y no fue otro, sino ¿quién? El que dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Cuándo? En Génesis capítulo 1, verso 2. Porque ese sea la luz y fue la luz, fue que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y Padre de las luces, nuestro Padre celestial, Yahvé, Yod-Hei, Vav-Hei, el yo soy, el que seré, el que se le manifestó, el que se le presentó, el que se le reveló a sí mismo. ¿A quién? A Moisés. En la salsa al diente, cuando le dijo, yo soy el que seré. ¿Por qué? Porque él no le dijo, yo soy el que soy. No, él le dijo, yo soy el que seré. Cuando yo sea, se los voy a manifestar a ustedes. ¿Cuándo fue eso? Porque un niño os es nacido, hijo os es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ese que se le manifestó a Moisés en la salsa al diente diciéndole, yo soy el que seré. Y cuando su ángel, el ángel del Señor, Gabriel, lo anunció y su estrella los guió. ¿A quiénes? A los magos de Oriente, a los sabios de Oriente. ¿Hasta quién? Hasta aquel que dijo en una ocasión, cuando lo buscaban de noche y le preguntaron dónde está el que se llama Jesús. Y él dijo lo que Jehová le dijo a Moisés, yo soy el que seré. Y en ese momento Jesús les dijo, yo soy. Y todos cayeron para atrás con el poder de su palabra, el yo soy. Aleluya. Y este es inmutable. No hay mudanza, no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. No tiene, ni siquiera tiene sombra de variación. Aleluya. Verso 18. Acompáñame. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de las criaturas. Aquí me voy a detener y espero no extenderme mucho, porque este versículo, este verso, lo han tergiversado, lo han malentendido, lo han mal explicado, lo han dicho de una manera muy peligrosa para la iglesia como tal también, por el conocimiento. Y esto aquí abarca a muchos maestros, incluso maestros a los que yo también sigo y estudio de ellos. Pero espero que su Espíritu Santo, así como me lo reveló, se lo pueda revelar a ustedes. No hay revelación nueva, todo está en la Escritura. Yo lo que hice fue buscar y el Señor empezó a alumbrar mi mente. ¿Quién? El Padre de las luces, a quien yo doy gloria y honra. ¿Y sabes qué? El Mesías, Jesús, en una ocasión le dijo a la mujer samaritana, esa que se encontró en el pozo de Jacob, le dijo que la salvación venía ¿de quién? De los judíos. Y esto se debió a que él era judío.
Y era el Mesías también, el mismo que le estaba hablando a ella. Y aunque sé que pero muchos maestros y también teólogos fijan este texto como si fuera a nosotros, a la iglesia de Cristo, tengo que decirles que aunque en parte lo es, porque somos partícipes por medio de la adopción, como dijo el apóstol Shaul que leímos en las cartas anteriores, si mal no me equivoco, creo que fue en Filipenses. Tengo que decirle que el apóstol Santiago le habla a las 12 tribus de Israel. No le está hablando a la iglesia de Cristo. Así que, ¿qué tenemos aquí entonces? Porque él está hablando a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Permítame aclarar que no es a todos los israelitas, sino más bien a los cristianos israelitas que estuvieron distribuidos entre las 12 tribus de Israel que estaban en la dispersión. En otras palabras, en la diáspora. Y debemos tener sumo cuidado que al intentar interpretar la escritura fuera de su contexto escritural, nos puede llevar a lo que Santiago mismo dijo en el verso que leímos anterior, el primer verso, el verso 16. Amados míos, hermanos míos, no erréis. Tratar de intentar interpretar la escritura fuera de su contexto escritural puede llevarnos a errar, a caer en el error. Y tratar de interpretar que este verso 18 que yo acabo de leer se está refiriendo a la iglesia gentil, tú y yo, el gentilicio, nosotros los gentiles, porque o eres judío o eres gentil. Así es como se ve la escritura. Y tratar de interpretar que ese verso específicamente, el 18, se trata de la iglesia gentil, es caer en una mentalidad antisemita. Suena fuerte, pero hay que tener cuidado, porque podemos caer en la doctrina del reemplazo, una doctrina completamente herética, fuera del contexto bíblico, nada bíblico, antibíblica, que cada vez tiene más y mayor auge entre las iglesias, tristemente decirlo, descartando al pueblo de Dios, Israel, y sustituirlo por un término que suena bonito, el Israel espiritual, la iglesia gentil. Y eso es una falsa enseñanza, es una falsa doctrina. Santiago el Menor, que también era apóstol y uno de los líderes, si no el líder principal de la iglesia cristiana en Jerusalén, de la primera iglesia que se formó de judíos, y que también él era hermano de Jesús, el Mesías, era judío. Estaba contradiciendo Santiago las enseñanzas del apóstol Shaul. Tú lo conoces por Pablo. ¿Acaso Santiago estaba contradiciendo las enseñanzas del mismo apóstol de los gentiles, Shaul? No, de ninguna manera. Shaul mismo, Pablo mismo, corrigió a la iglesia que estaba en Roma con respecto a ese pensamiento del reemplazo. Cuando le dice en la carta a los Romanos, capítulo 11, verso 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Refiriéndose a Israel. Y dice en una forma absoluta, porque está escrito en un modo absoluto, de ninguna manera, en ninguna manera.
porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El apóstol Shaul, igual que el rey Shaul, de la tribu de Benjamín. Casualidad. En Dios no hay casualidades. Y a la iglesia de los Corintios, o en los Corintios, también les dijo, en 1 Corintios 15:23, le dijo, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, la iglesia, en su venida. Y lo que Santiago nos está revelando, lo que nos está manifestando, es que Dios, de su voluntad, de su perfecta, buena, perfecta y agradable voluntad, les hizo nacer por la palabra de verdad. ¿A quién? A los que le está escribiendo, a las 12 tribus de Israel que están en la dispersión, a sus hermanos cristianos en la fe, israelitas. Le está diciendo, oye, de su voluntad, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. De su voluntad, amados hermanos míos que están en la dispersión, Dios nos hizo nacer por su palabra de verdad. Cuando dice aquí palabra de verdad, está refiriéndose, está escrito en el griego, logos. Y logos es la totalidad de su palabra, por lo que Él está diciendo, Él de su voluntad nos hizo nacer por el logos de la verdad, la totalidad de su palabra de verdad, porque aquí esa expresión por la palabra está escrita como logos, no como rema, sino como logos para hablar acerca de la totalidad de su palabra, como Dios, como verdad absoluta. Desde antes de la fundación del mundo, sí, y como Él es inmutable, sí, y no cambia porque es inmutable, como dice el verso 17, que no hay mudanza ni sombra de variación. Les dio promesa de redención. ¿A quiénes? Santiago le está hablando a sus hermanos, las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. A los hermanos en la fe, israelitas, judíos, de Dan, Benjamín, de Judá, de Rubén, de Neftalí. A todos ellos, convertidos, que estaban dispersos, le está diciendo, no se olviden, porque Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, por su totalidad de la palabra, porque Él nos dio promesa de redención, promesa de pacto en Abraham y revelada a los profetas como Isaías, cuando dijo, que lo leímos, Isaías 7:14, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Immanuel, con nosotros Dios, y que luego habla y le dice en Miqueas, que le dijo, y lo hablamos en el cuarto día de Adviento, que de Dios mismo, del Padre mismo de las luces, saldrá el que será Señor de Israel. Y Santiago le está acordando eso a la iglesia cristiana israelita. No hemos llegado al final de ese verso 18. Para que fueran primicias de sus criaturas. Y aquí esto es lo que sacude a la iglesia gentil, porque referimos este texto como que se está hablando de nosotros,
Cuando Santiago mismo comienza diciendo que él está escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hay cosas que nosotros aplicamos de la Escritura que no nos concierne a nosotros de forma directa. De forma indirecta sí, porque el apóstol Pablo le dijo a la iglesia gentil, le dijo, oye, aguárdense un momentito, espérense, no se jacten ustedes, porque si Dios arrancó las ramas naturales, no hará lo mismo o puede hacer lo mismo con ustedes que son injertados. Cuidado con el orgullo, iglesia. Ese falso orgullo. Es más, el orgullo como tal. Porque no puede haber en la iglesia, en el cristiano, el carácter del cristiano, no puede haber orgullo. Punto. Eso de que me siento orgulloso de... Quiten ese lenguaje porque eso es un lenguaje diabólico. El orgulloso, el que se siente orgulloso es Satanás. ¿Sabes qué? Dios se complació. Dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo mi orgullo. No, en el cual tengo complacencia, en el cual me complazco. Cuidado con el orgullo, iglesia. El mismo Dios, del mismo Dios saldría el que sería Señor en Israel. Y esa promesa, ese cumplimiento, esa promesa de pacto se la estaba recordando el apóstol Santiago a la iglesia de las 12 tribus de Israel que estaban dispersas, estaban en la dispersión, en la diáspora. En este último día 24 de Adviento, aunque sé que ese no era el enfoque, porque sé que ese no era el enfoque por el cual escogieron ese último verso en Santiago 1, verso 16 al 18, para hacerlo ver como que a fin de todo eso era para nosotros, para la iglesia gentil, nosotros, porque ya el Israel anterior ya fue descartado. No. Si ese era el enfoque, por lo menos conmigo, no va a ser así. No me jacto. Tengo mucho cuidado y tengo mucho temor en que se enaltezca ese hombre viejo pensando que soy mejor que los israelitas, que los judíos, que el Israel de Dios, del cual Santiago está hablando en su primer verso de su primer capítulo. Tengo mucho cuidado, mucho temor en no caer en eso. Si me glorío en algo, que sea en lo que el Señor hace en mi vida y no de lo que yo hago. Así que mi responsabilidad es plantear la escritura dentro de su contexto escritural. Por lo que debido a que este último verso va dirigido a las 12 tribus de Israel en la dispersión y no a la iglesia, yo pues le voy a añadir a esos últimos versos que pusieron, al cual me he dirigido durante todos los 24 días, le voy a añadir lo que el apóstol Shaul, Pablo, también dijo dentro de la línea de pensamiento de su homólogo en el ministerio del apostolado, Santiago, referente al cuerpo completo de Cristo, su iglesia, Israel y el pueblo gentil, el pueblo judío y el pueblo gentil, su iglesia. Como dijo Pablo, ya no son uno ni el otro, sino que todos son uno en Cristo, el cual Cristo es la cabeza. Y termino de la siguiente manera. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Pero cada uno en su debido
orden. Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo. O sea, tú y yo, la iglesia, en su venida. Por eso Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo, nacido de virgen, en Belén Efrata, la ciudad de David, en que siendo rico, nació en un pesebre, en un comedero y bebedero para animales, en un establo, recibiendo aún así oro. ¿Por qué? Por ser rey. Incienso. ¿Por qué? Como mediador divino entre Dios y los hombres, como dijo el apóstol Saúl a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y la mirra para ser nuestro sanador, pero también para anunciar su muerte, como lo estableció y lo profetizó Isaías en el capítulo 53. Cuando dice en el verso 10, un verso que muchos no quieren leer o no les gustan leer, que Dios, porque Jehová así lo dispuso. Lo voy a buscar para que no sea de mi palabra, de mi boca per se, sino que sea directo de la Escritura. Mira lo que dice con respecto a la mirra, porque le presentaron oro, incienso y mirra. Y en el capítulo 53 era para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Verso 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Oro, rey, incienso, mediador divino entre Dios y los hombres, mirra, nuestro sanador, pero también anunciando su muerte. Pero no es que quedó ahí, porque resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Dios Padre de los cielos y que no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Cuál promesa, amigo y amiga? ¿Cuál promesa? De que Él regresa por su pueblo, regresa por su iglesia. Maranata, Cristo viene. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video, pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas. No olviden compartir este último video que estoy grabando de los 24 días de Adviento, que tal vez sea el último video del año. Si es que Dios no me permite o me dice que tenga que escribir algo más, lo haré en estas próximas semanas que queda. Si no, sería el último en este año secular, el año gregoriano según el calendario grecorromano. No obstante, no olviden compartir este video para que la palabra siga extendiéndose y que siga llevándose hasta donde quiera el Señor llevarla mientras el día dura, porque llegará el momento en que esa palabra no podrá ser ni siquiera expresada, porque si ya está habiendo persecución en muchos lugares, cuídate de que no te alcance a ti. Mientras tanto, en esta bendición de poder usar las redes sociales para eso, pues hagámoslo mientras el día dura. Que Dios les bendiga. Shalom. Dios te guarde.